Bueno, vamos a otro tema. Vamos a hablar con Alicia Castro, integrante de Soberanos, ex embajadora en el Reino Unido, en Venezuela. ¿Cómo le va, Alicia? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. Muy bien, bueno, la convocamos porque ya desde hace algunos días se está mencionando el tema, que se están juntando firmas en rechazo a la designación de Antonio Aracre como jefe de asesores del gobierno. ¿Cuál es su posición? Bueno, la carta pública de rechazo a la designación de Antonio Aracre, que fue CEO de Syngenta como jefe de asesores del presidente Fernández, reúne ya 16.000 firmas, que podemos coincidir que es un consenso extraordinario, ¿no? Por ejemplo, una carta que fue difundida hace poco, muy importante, y que salió en una solicitada Mafia o Democracia, a la que también participé, reunió 5.000 firmas. Esta carta contra la designación de Aracre en el gobierno ha reunido ya 16.000 firmas de ambientalistas, de abogados, de académicos, de científicos, de dirigentes políticos, sindicales, de trabajadores. ¿De qué estamos hablando? Aracre fue empleado de Syngenta y en los últimos 12 años se desempeñó como CEO para Latinoamérica Sur. Dejó Syngenta el 31 de diciembre para ingresar a la política, según venía anunciando. ¿Qué es Syngenta? Es la mayor fabricante de transgénicos y agrotóxicos del mundo. El grupo está integrado por miles de empresas de alrededor del mundo, con presencia en más de 100 países. Tiene un grupo madre chino, ¿no? Exactamente, y una filial importante en Suiza, etcétera. Pero en 2021 el mercado más grande de Syngenta fue América Latina, y esto no es producto del azar. Syngenta fue una herramienta clave en la consolidación de la sojización transgénica en América del Sur, bajo un proyecto conocido como la República Unida de la Soja, que atraviesa fronteras. Y hoy las ganancias de Syngenta en América del Sur provienen de tres biocidas, ¿no? En Argentina, Syngenta es titular de 14 eventos transgénicos y está asociada también para la comercialización del trigo transgénico HB4 en el exterior, además de dominar el mercado de semillas comerciales y de exportar granos y oleaginosa. Alicia, ¿usted dice que está violando la ley de ética pública esta designación? Yo creo que sí, pero antes me gustaría describir un poco cuáles son los daños, porque si no parece que estuviéramos haciendo un rechazo meramente por una elección política o de gustos, ¿no? ¿De qué provienen las ventas de Syngenta en Argentina y en América del Sur? De tres herbicidas: la atracina, que es un herbicida prohibido en 37 países, incluso en Uruguay desde hace 20 años y en la Unión Europea; el paraquat, que es altamente tóxico, prohibido en 72 países, en la Unión Europea, en el Reino Unido, en China y en Suiza; y el glifosato, que es más conocido entre nosotros, sobre todo por los daños que hace, los daños ambientales y los daños en las comunidades, los daños sobre los cuerpos. Desde el 2015, el glifosato fue caracterizado por la OMS como un probable cancerígeno en humanos, cancerígeno en animales y genotóxico. Y hay un reporte conocido de un arrepentido de Syngenta norteamericano que declaró en la justicia que llama John Heylings. Es un hecho que relata Anabel Pomar en uno de sus escritos en la revista Socompa. John Heylings fue por más de 3 décadas toxicólogo de Syngenta y declaró bajo juramento en 2 oportunidades, en 2021 y 2022, ante jueces en Estados Unidos, que las agencias regulatorias establecen sus recomendaciones de seguridad para la base del paraquat, que es el herbicida estrella de Syngenta, en informes de la propia empresa, que son modificados a gusto de la empresa, ¿no? Entonces, en este contexto, Aracre es nombrado como jefe de asesores de gabinete cuando se fue Julián Legunda. Realmente tiene muy mal gusto Alberto Fernández para nombrar sus asesores, ¿no? Muy poco
muy poco pulso político, es como si no supiera en el país que está viviendo. Su anterior jefe de asesores salió porque fue vinculado a los chats de los que paseaban por el lago Escondido. Alicia, y también porque también era, digamos, funcionario o empleado del Grupo Indalo. Eso no lo sabía. Claro. Pero digo, también Walter Guber te saluda, Alicia. No, te agregaba eso porque en realidad apareció vinculado a los chats del Lago Escondido más en su calidad de su vínculo laboral con el Grupo Indalo que en su calidad de digamos, jefe de asesores, pero se le hizo insostenible a Alberto Fernández mantenerlo como jefe de asesores, ¿no? Pero también, digamos, ahí también se estaba violando la ley de ética pública. Sí, esto lo que vos estás mencionando efectivamente nos recuerda el caso de Aranguren, que tanto criticamos durante el macrismo, que fue CEO de Shell desde el 2003 hasta el 2015 y fue nombrado ministro de Energía de la Nación en el gobierno de Macri, con las consecuencias que conocemos a favor de Shell, ¿no? Esta problemática es conocida popularmente en todo el mundo como puertas giratorias. Funcionarios de altos cargos en empresas privadas que pasan a la función pública y viceversa, garantizando políticas públicas beneficiosas para la corporación a la que pertenecen. Y en la mayoría de los países esta práctica está sujeta a limitaciones o considerada directamente un delito, ¿no? La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por Argentina, establece la obligación de prevenir los conflictos de intereses, y la ley de ética pública, la ley de ética en el ejercicio de la función pública que vos mencionabas, establece una clara incompatibilidad con el ejercicio de la función pública, indicando que deberán abstenerse de tomar intervención pública las personas que han dirigido en los últimos 3 años una empresa que realice actividades reguladas por el Estado. Y obviamente las actividades comerciales de Syngenta se encuentran reguladas por el Estado, por ejemplo la comercialización de semillas, la aplicación de agrotóxicos, etcétera, ¿no? Así que sí, estamos frente a una violación de la ley de ética pública. ¿Vos creés, Alicia, que, digamos, más allá de la persona de Antonio Aracre, que el nombramiento es, digamos, una consolidación del lobby de Syngenta, que es tal como vos decías, una de las grandes empresas vinculadas al agronegocio? La más grande distribuidora de agrotóxicos. Sí, no tengo ninguna duda, ¿no? ¿Quién es Aracre? ¿Quién es el personaje de Aracre, no? Como sabemos, ¿por qué lo conocemos Aracre? Porque Syngenta hizo una campaña millonaria para instalar fácilmente a Antonio Aracre en todos los medios de comunicación, en los horarios centrales, en todos los canales de televisión, en casi todas las radios de la Argentina, con periodistas que le hacían entrevistas amables y nunca una repregunta cuando Aracre hablaba bien del glifosato, como que podía traer beneficios, ¿no? No, pero debo reconocer que en algún sentido, en algunas de esas entrevistas, no particularmente referido al glifosato, pero demostraba en esas entrevistas una cierta sensibilidad social inusual para muchos otros empresarios argentinos. Yo francamente no creo que una empresa que comercialice herbicidas cancerígenos, no, absolutamente de acuerdo, está haciendo un daño enorme a la comunidad. Además, Walter, ¿en qué momento del planeta estamos? No estamos hace 30 años. Absolutamente. No, pero te quiero decir, como parte, probablemente como parte de esa instalación, él demostraba un perfil de cierta sensibilidad social, digamos, por ejemplo, no sé, criticando cuando trascendieron ciertas conversaciones de los dueños de la Anónima, digamos, poniéndose un poco en la vereda enfrente, claro, y hablando de su propio origen social, hablando de su propio origen social, demostraba cierta sensibilidad social que lo diferenció de otros empresarios, ¿no? Bueno, el origen social. El Che Guevara, Lynch y Fidel Castro venían de familias aristocráticas. Antonio Aracre, cuando dice mi padre, o escribe, mi padre era taxista, trabajaba 14 horas, mi madre cosía, bueno, pero él es el CEO de Syngenta, que es la contaminadora más grande de América Latina. Entonces, el padre y la madre, en fin,
además eso no garantiza absolutamente nada, ¿no? No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay una cantidad de taxistas fascistas. Yo acabo de venir de Brasil. Era impresionante el apoyo de la mayoría de los taxistas a Bolsonaro. Y después podemos hablar de eso de nuevo. Pero cuando leemos los tweets de Aracre, hablando de su origen humilde, leamos las respuestas. Los argentinos, hablando en criollo, lo putean en arameo. Bueno, no tiene mucha importancia lo que hacían los padres. Importa los 12 años que fue CEO de Syngenta, que deliberadamente contamina territorios, elimina comunidades. Por eso decía, ¿en qué momento del planeta estamos? Estamos en un momento de una emergencia climática. Y en la Argentina hay un colapso, ¿no? Hay un sistema de cultivo intensivo que agota los nutrientes y promueve la desertificación de la Argentina. Hay un corrimiento de la frontera agrícola que destruye los ecosistemas, que destruye a las personas. Se siembran humedales, se incendian grandes superficies para poder seguir sembrando soja transgénica y ahora maíz transgénico. En Córdoba se ha llegado a drenar una laguna para sembrarla y esto produce una ruptura de equilibrios ecosistémicos, ¿no? Y ayer leía en la revista Cítrica que han muerto 3 niños wichí. Si fueran blancos, si fueran rubios, estaría en la tapa de los grandes medios. Estarían todos los grandes medios. Se mueren 3 niños wichí y no aparecen en ningún lado. Según una de las relatoras de la Comisión de Derechos Humanos, ¿por qué han muerto estos niños? ¿Por qué en un mes murieron 3 niños wichí? Porque no hay más agua, porque no tienen más que comer, porque todo ha sido invadido por la sojización y por el modelo extractivista y por la ruptura de estos equilibrios ecosistémicos, ¿no? Entonces, ¿por qué este modelo, que no es sustentable, es de grandes ganancias para las empresas, como Syngenta, pero es muy costoso para la nación? Porque este modelo que crea problemas socioambientales serios, que crea daños en los cuerpos serios, se sigue aplicando en la Argentina? ¿Por qué se usan en la Argentina agrotóxicos que están prohibidos en casi todo el mundo? La respuesta es triste. Es porque Argentina es ya una tierra de sacrificio. Yo sé casi que puedo adivinar tu respuesta, pero igual estoy obligado a formularte la pregunta. ¿Por qué crees que Alberto Fernández, conociendo los antecedentes, lo eligió como jefe de asesores? Y breve, por favor, Alicia, sí. Bueno, esa es una pregunta que hay que hacerle a Alberto Fernández, no a mí. Para mí, desde hace mucho tiempo, las conductas de Alberto Fernández son inexplicables, pero sobre todo se podrían explicar en que es un extremista de centro, pero creo que sobre todo es un hombre sordo, ciego y mudo frente a las demandas de la base electoral que tiene, ¿no? Ignora completamente a la base electoral que lo eligió, sin duda, porque lo había elegido antes Cristina Fernández de Kirchner. Si no, Alberto Fernández no hubiera pasado de ser el jefe de campaña de Massa, que lo sigue siendo, por cierto, ¿no? Pero ¿por qué lo creo? Bueno, porque es un hombre profundamente ligado a intereses que no son los del pueblo argentino, como es claramente el caso de Syngenta, ¿no? Alicia, le agradecemos por haber estado aquí en Duro de Callar en Radio del Plata. Nosotros les agradecemos a ustedes y sobre todo en nombre de Soberanos, una pequeña fuerza política que integro junto a Gabriel Mariotto, Amado Gudú y muchos otros compañeros y compañeras que nos preciamos de ser radicalmente ecológicos. Voy a cometer una infidencia, sé que has pasado por un serio problema de salud, que has vuelto recientemente al ruedo. Más allá de coincidencias o divergencias, creo que sos una persona muy necesaria, casi imprescindible para la política argentina. Un abrazo. Muchísimas gracias, Walter. Muchas gracias. Hasta la próxima.